En un pequeño y polvoriento pueblo de Sonora, Daniela y su madre, Carmen, compartían una modesta casa cuyas paredes parecían absorber el calor del sol y los ecos de sus frecuentes desacuerdos. Carmen, con un pasado marcado por decisiones dolorosas, veía en cada acción de Daniela la posibilidad de repetir sus propios errores. Esto la llevaba a imponer restricciones que sofocaban a la joven Daniela, quien, a sus 20 años, soñaba con un horizonte más amplio que los límites que el pueblo podía ofrecer. En una tarde típica, con el cielo pintado de un naranja que anunciaba el atardecer, Daniela hojeaba una vieja revista de viajes que había encontrado en el mercado local. Las imágenes de lugares lejanos y las descripciones de culturas diversas alimentaban su deseo de explorar el mundo más allá de Sonora. Carmen, ¿alguna vez te has preguntado cómo debe ser vivir en otro lugar? ¿En una gran ciudad, tal vez? Daniela preguntó, intentando iniciar una conversación ligera con su madre, quien preparaba la cena. Carmen, con la expresión endurecida por el cansancio y las preocupaciones que la vida le había impuesto, suspiró antes de responder. Daniela, esos sueños no son para nosotras. Nuestra vida está aquí, y es mejor que empieces a aceptarlo. Pero Daniela no podía conformarse. Mamá, solo quiero ver más del mundo. Siento que estamos atrapadas aquí. ¿Atrapadas?, replicó Carmen, elevando la voz con emoción. No estamos atrapadas, Daniela. Estamos seguras. No sabes lo dura y cruel que puede ser la vida afuera, especialmente para quienes no están preparados. La conversación fue interrumpida por un silencio tenso, con Daniela sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. No era la primera vez que discutían sobre el futuro, y cada conversación como esa dejaba a Daniela más determinada a encontrar su propia libertad, aunque eso significara desafiar a la única familia que conocía. Esa noche, acostada en su cama, Daniela no podía dormir. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero en lugar de disuadirla, solo fortalecían su resolución. Tengo que descubrirlo por mí misma, susurró hacia la oscuridad de su habitación, una decisión formándose en su corazón. Aún no sabía cómo lo haría, pero una cosa era segura, Daniela estaba lista para cruzar las fronteras de su pequeño pueblo en busca de sus sueños. Y así, con el pueblo de Sonora envuelto en la calma de la noche, Daniela cerró los ojos, permitiéndose soñar despierta con las posibilidades que la esperaban. Era un sueño alimentado no solo por el deseo de aventura, sino también por la esperanza de descubrir las raíces ocultas de su propia existencia y tal vez, en el proceso, entender mejor a la madre que tanto luchaba por protegerla. Después de una noche inquieta, Daniela se despertó con la determinación de un río que finalmente encuentra su camino hacia el mar. El sol apenas había comenzado a asomarse entre las montañas de Sonora, pero dentro de ella, una decisión ya había sido tomada, clara e irrevocable. Hoy sería el día en que cambiaría el curso de su vida. Con movimientos precisos y silenciosos, Daniela comenzó a hacer su maleta con lo esencial. Mientras doblaba cada prenda de ropa, una mezcla de nerviosismo y emoción la recorría. Sabía que estaba a punto de desafiar no solo la voluntad de su madre, sino también las expectativas de toda una vida. La cocina aún estaba oscura cuando Daniela entró, buscando algo de dinero que había guardado para emergencias. Carmen siempre fue cuidadosa con las finanzas, enseñándole a Daniela a ser igualmente precavida. Ahora, ese pequeño fondo de emergencia financiaría su búsqueda de libertad. Daniela dejó una nota para Carmen sobre la mesa de la cocina. Sus manos temblaban mientras escribía, no por miedo a lo que vendría, sino por el dolor de partir el corazón de la única persona que siempre había estado a su lado. En la nota, explicaba su deseo insaciable de ver el mundo, de probar que podía vivir por sí misma y prometía ponerse en contacto tan pronto como pudiera. Con la maleta en una mano y una mezcla de esperanza y aprensión pesando en el corazón, Daniela cerró la puerta principal, dejando atrás la seguridad de su vida en Sonora. El viaje a la Ciudad de México requeriría varias horas en autobús, un viaje que Daniela enfrentó con una valentía que apenas sabía que poseía. La Ciudad de México la recibió con su caos característico, un mar de gente y sonidos que la envolvían por completo. Daniela se sintió momentáneamente intimidada por la inmensidad de la metrópoli, tan diferente de la tranquilidad de su ciudad natal. Por un momento, una semilla de duda brotó en su mente. ¿Realmente estaba preparada para esto? Pero al caminar por las concurridas calles, observando las innumerables caras e historias que se desarrollaban a su alrededor, Daniela sintió que su determinación se reavivaba. Había venido en busca de oportunidades, de experiencias, de una nueva vida.
y estaba dispuesta a luchar por ello. Encontrar un lugar para quedarse fue su primer desafío. Con recursos limitados, Daniela optó por una pequeña habitación en una modesta pero limpia pensión. Era un comienzo, un espacio propio en la inmensa telaraña de la Ciudad de México. Al acostarse en su cama esa primera noche, Daniela sintió una extraña mezcla de soledad y libertad. Lejos de casa por primera vez, estaba sola con sus pensamientos, sus miedos y sus infinitas posibilidades. El futuro era incierto, pero una cosa era clara: Daniela estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. La gran ciudad la esperaba, y con ella, una nueva vida llena de sueños por descubrir. Tras su llegada a la Ciudad de México, Daniela se vio rápidamente inmersa en la inmensidad y el vibrante caos que define a la metrópoli. Lejos de la familiaridad de Sonora, con sus vastos paisajes y ritmo sereno, ahora enfrentaba el constante ritmo y la densidad de una de las mayores ciudades del mundo. La emoción inicial de Daniela por la aventura de una nueva vida comenzó a dar paso a la ansiedad ante los desafíos que se le presentaban. Buscar trabajo se convirtió en su prioridad, pero resultó ser una tarea más difícil de lo que esperaba. Cada día, Daniela recorría diferentes partes de la ciudad, desde entrevistas formales en oficinas de vidrio hasta establecimientos más modestos en las concurridas calles, cada uno con sus propios criterios y requisitos. La competencia era feroz, y la falta de experiencia de Daniela en la vasta economía de la ciudad a menudo la ponía en desventaja. Vivir en la Ciudad de México también requería una adaptación a su compleja red social y cultural. Las diferencias entre su vida en Sonora y la nueva realidad eran notables. Daniela se vio navegando no solo por una ciudad físicamente inmensa, sino también por un laberinto de normas sociales y culturales que le eran extrañas. La sensación de aislamiento, de ser una extranjera en su propia tierra, pesaba sobre ella en momentos de soledad. La magnitud de su decisión de dejar atrás la seguridad de su vida anterior empezó a ser más tangible. Las noches eran las más difíciles, cuando el cansancio de las búsquedas diarias y la ausencia de la familia se sentían más intensamente. En su pequeño cuarto alquilado, que servía tanto de refugio como de recordatorio de su precaria situación, Daniela a menudo se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Sin embargo, fue precisamente en este periodo de incertidumbre y desafíos que el carácter resiliente de Daniela empezó a fortalecerse. Cada rechazo en una entrevista de trabajo, cada momento de duda sobre su lugar en esa vasta ciudad, también servía como un estímulo para seguir adelante. Daniela se dio cuenta de que, aunque el camino fuera solitario y lleno de obstáculos, poseía una fuerza interna que hasta entonces desconocía. Determinada a hacer de la Ciudad de México su nuevo hogar, Daniela empezó a explorar más a fondo la metrópoli, descubriendo pequeños oasis de cultura y comunidad en los mercados callejeros, en los parques y en los rincones menos conocidos de la ciudad. Estos pequeños hallazgos avivaron su esperanza y le dieron nuevas energías para enfrentar los desafíos del día siguiente. Las primeras semanas fueron muy agitadas, cada día trayendo consigo la tarea ardua de adaptarse a la nueva realidad. Las calles siempre llenas de gente, el constante bullicio de la metrópoli y la diversidad de su gente formaban un escenario vibrante, pero intimidante para alguien recién llegado de una ciudad tranquila como Sonora. Daniela, con su determinación inquebrantable, se sumergió de lleno en la búsqueda de empleo, una necesidad apremiante dada la rapidez con que sus escasos recursos empezaban a menguar. Fue en una tarde nublada de martes que el destino decidió intervenir en el camino de Daniela. Pasando por una calle menos concurrida, un letrero modesto llamó su atención: se busca administrador. Era un pequeño hotel, cuya fachada desgastada por el tiempo escondía un encanto rústico peculiar. Sin dudarlo, Daniela entró, su corazón latiendo con la esperanza renovada. El interior era acogedor, una recepción iluminada por luz suave. Detrás del mostrador, un hombre de mediana edad hojeaba algunos papeles, su expresión concentrada. Al notar la presencia de Daniela, su mirada se levantó, marcada por una curiosidad cautelosa. ¿En qué puedo ayudarte? Su voz era firme, pero no carecía de amabilidad. Vi el letrero. ¿Están buscando un administrador? Daniela logró decir, su voz traicionada por un nerviosismo repentino. El hombre la estudió por un largo momento antes de asentir. Sí, lo estamos. ¿Tienes experiencia? Las palabras siguientes de Daniela fueron una mezcla de honestidad y esperanza. Habló de su rápida capacidad de aprendizaje, de su ética de trabajo, de su voluntad de ser parte de algo. El hombre escuchó, sus ojos nunca apartándose de los suyos, como si buscara leer la verdad en cada palabra.
Roberto González se presentó después de un silencio reflexivo, extendiendo la mano. «Soy el propietario». Fue entonces cuando ocurrió. Mientras Daniela estrechaba la mano para saludarlo, su mirada fue atraída por una fotografía antigua sobre el mostrador. Una mujer joven, sonriente, sosteniendo un bebé. Había algo en esa imagen que hizo que su corazón se detuviera, una familiaridad inexplicable. ¿Esa foto? Daniela comenzó, su voz apenas un susurro. Roberto siguió su mirada, entonces, como si una pieza de un rompecabezas se hubiera encajado, su expresión cambió. «Mi esposa y mi hija», dijo, su voz cargada de emoción repentina. «Las perdí hace muchos años». Daniela no podía apartar la mirada de la fotografía. ¿Cómo se llamaba ella? La pregunta escapó, impulsada por una fuerza mayor que su propia voluntad. «Lucía». «Lucía Morales», respondió Roberto, el nombre sonando como un eco distante en la memoria de Daniela. La revelación sacudió a Daniela hasta lo más profundo. Lucía Morales era el nombre de su madre. Una oleada de emociones la inundó mientras la verdad imposible se revelaba. El hombre frente a ella, el dueño del hotel que buscaba ayuda, era su padre, Roberto González. El padre que nunca conoció, que creía que la había abandonado junto con su madre incluso antes de su nacimiento. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de años de separación y malentendidos. Ambos, padre e hija, permanecieron inmóviles, confrontados con una realidad que cambiaría sus vidas para siempre. Era un encuentro destinado, un hilo del destino tejido a través del tiempo y el espacio, reuniéndolos contra todas las probabilidades. La revelación de la verdadera identidad de Roberto González, como el padre que Daniela nunca conoció, desató un torbellino de emociones tanto para el padre como para la hija. Sentados en una de las mesas reservadas del pequeño hotel, con el bullicio de la Ciudad de México de fondo, ambos se encontraron inmersos en una conversación profunda, marcada por momentos de silencio reflexivo. Roberto inició el diálogo, compartiendo historias de su pasado con Lucía, la mujer que amaba y la madre que Daniela pensaba que conocía completamente. Habló sobre el amor instantáneo que sintió por Lucía desde el momento en que la vio, una estudiante de Sonora que llegó a la Ciudad de México llena de sueños y aspiraciones. Describió cómo, juntos, planearon un futuro, imaginando una vida llena de felicidad y aventura junto a su recién nacida hija. Daniela, por su parte, habló sobre su vida en Sonora, sobre la madre amorosa pero excesivamente protectora que conocía. Describió a Carmen como una mujer que rara vez hablaba sobre el pasado, cuya vida giraba en torno a su hija, siempre temiendo que Daniela enfrentara desilusiones similares a las que ella misma experimentó. Fue entonces cuando Roberto reveló el trágico malentendido que los separó. Contó cómo, poco antes del nacimiento de Daniela, él y Lucía tuvieron una pelea, motivada por presiones externas y malentendidos. Roberto había planeado visitar a la familia de Lucía en Sonora para reconciliarse, pero al llegar allí, un familiar le informó que Lucía ya no quería verlo, que había decidido seguir adelante con su vida sin él. Daniela escuchó, con el corazón apretado, el dolor en la voz de Roberto al contar cómo pasó años creyendo que Lucía lo había abandonado, eligiendo criar a su hija lejos de él. La realidad, como Roberto entendía ahora, era que habían sido víctimas de mentiras familiares, posiblemente orquestadas por alguien que se oponía a la unión desde el principio. La conversación fue un proceso catártico para ambos, sacando a la luz verdades dolorosas que necesitaban ser confrontadas. Para Daniela, fue como si estuviera conociendo a su madre por primera vez, a través de los recuerdos compartidos por Roberto. Juntos, padre e hija lamentaron los años perdidos, pero también reconocieron la oportunidad única que tenían ahora frente a ellos, la posibilidad de reconstruir lo que el tiempo y las circunstancias habían deshecho. Al final de la conversación, se había formado un vínculo inquebrantable entre Daniela y Roberto. Se comprometieron a descubrir más sobre el pasado, con la esperanza de entender completamente lo sucedido y, tal vez, encontrar un camino para reconectar con Carmen, quien permanecía en Sonora, ajena al encuentro milagroso que acababa de tener lugar en la Ciudad de México. Este momento de descubrimiento y reconocimiento mutuo marcó el inicio de una nueva jornada para Daniela y Roberto, un camino hacia la curación, el perdón y la reunificación de una familia separada por años de malentendidos y silencios. Después de la revelación y el intercambio de historias entre Daniela y Roberto, una nueva determinación comenzó a formarse en el corazón de Daniela. Ella veía la oportunidad no solo de sanar las heridas abiertas por el tiempo y el malentendido, sino también de reunir a su familia fragmentada.
con la verdad ahora revelada, Daniela sabía que el próximo paso era enfrentar el pasado directamente, y para eso, necesitaba llevar a Roberto de regreso a Sonora, para confrontar a Carmen y desentrañar toda la historia que había deshecho a su familia. Al principio, Roberto vaciló. El dolor y el rechazo que había sentido todos esos años crearon una barrera, un miedo a enfrentar el pasado y ser rechazado nuevamente por la mujer que aún amaba en algún lugar de su corazón. Sin embargo, la convicción de Daniela, su fuerza y su esperanza irradiante, fueron contagiosas. Argumentó que la verdad tenía el poder de liberarlos a todos de las cadenas del pasado, que juntos podrían encontrar un camino hacia la reconciliación, o al menos, hacia una comprensión mutua y un cierre. No podemos dejar que el miedo de lo que ya pasó determine nuestro futuro, le dijo Daniela a Roberto, sujetando sus manos con firmeza. Mi madre merece saber la verdad, y tú mereces la oportunidad de explicar. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Inspirado por la valentía y la resistencia de su hija, Roberto finalmente estuvo de acuerdo. Planearon el viaje de regreso a Sonora con una mezcla de ansiedad y esperanza. Daniela sabía que las revelaciones que los esperaban podrían cambiar la vida de su madre de maneras que apenas podía imaginar. También sabía que no había garantías de un final feliz. Sin embargo, la necesidad de enfrentar el pasado y tratar de construir algo nuevo a partir de sus cenizas era más fuerte que cualquier miedo o duda que pudiera sentir. Llegar a Sonora fue como volver a un mundo que Daniela había dejado atrás, pero que ahora parecía diferente a sus ojos. La ciudad que una vez representaba restricciones y una vida no vivida ahora llevaba la promesa de redención y renovación. Al bajar del autobús, Daniela y Roberto compartieron una mirada de mutuo ánimo, sabiendo que los próximos pasos serían los más difíciles que habían dado. En el camino hacia la casa donde Daniela había crecido, cada paso parecía cargar el peso de miles de momentos perdidos, de palabras no dichas y de oportunidades desperdiciadas. Sin embargo, también había algo más, una chispa de esperanza, el potencial de curación y un nuevo comienzo. Daniela y Roberto estaban a punto de abrir la puerta hacia lo desconocido, armados solo con la verdad y un ferviente deseo de reconectar y sanar las heridas del pasado. Se detuvieron frente a la casa, el lugar que alguna vez albergó a una familia ahora fracturada, pero tal vez no irremediablemente perdida. Daniela respiró hondo, reuniendo coraje para enfrentar lo que vendría a continuación, sabiendo que, independientemente del resultado, ella y Roberto habían dado un paso crucial hacia el renacimiento de la esperanza. La llegada de Daniela y Roberto a Sonora no pasó desapercibida. El pequeño pueblo, con sus calles tranquilas y su ritmo sereno, no estaba acostumbrado a giros dignos de una trama tan compleja y emocional. La noticia de que Daniela había regresado, acompañada de un hombre desconocido para muchos, pero familiar para algunos, se propagó como el viento de una tormenta, levantando murmullos y especulaciones por donde quiera que pasaban. La casa de Carmen, con su fachada modesta y jardín cuidadosamente mantenido, parecía la misma de siempre, pero para Daniela se acercaba como el escenario de un momento definitorio. El corazón de Daniela latía con fuerza, reflejando los nervios y la anticipación que sentía por dentro. Roberto, a su lado, compartía una tensión similar, su postura rígida denunciaba la magnitud del momento que estaban a punto de enfrentar. Al golpear la puerta, el silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad, hasta que Carmen abrió la puerta. Su mirada, inicialmente sorprendida al ver a Daniela, rápidamente se transformó en shock al reconocer al hombre al lado de su hija. Por un momento, nadie se movió, como si el tiempo se hubiera detenido para dar paso a la complejidad de ese reencuentro. Daniela y Roberto, Carmen finalmente habló, su voz llevando una mezcla de incredulidad y cautela. ¿Cómo? ¿Por qué? Las palabras eran difíciles de encontrar, cada uno luchando contra la marea de emociones que amenazaba con desbordarse. Daniela tomó la iniciativa, explicando el descubrimiento que había hecho en la Ciudad de México, el encuentro con Roberto y la verdad que había emergido de las sombras del pasado. Habló con una claridad forzada, tratando de mantener la calma a pesar de la emoción evidente en su voz. Carmen escuchó, cada palabra añadiendo peso a su estado de shock. La idea de que Roberto, el hombre que había amado y perdido, el hombre que creía que la había abandonado, estuviera allí, frente a ella, después de tantos años, era casi imposible de procesar. La revelación de que había sido un terrible malentendido, una trama de mentiras que los había separado, la dejó aturdida. El reencuentro fue tenso, las emociones reprimidas de años aflorando de maneras que ninguno de ellos esperaba. Carmen luchaba por aceptar la realidad que se desplegaba frente a sus ojos,
el regreso de Roberto a su vida desafiando todas las convicciones que había formado a lo largo de los años. ¿Y si hubiéramos sabido la verdad antes? Roberto habló, rompiendo el silencio que siguió a las explicaciones de Daniela. Su voz estaba cargada de arrepentimiento y de una esperanza tímida. Tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. Las palabras de Roberto resonaron en el aire, dejando una pregunta que tal vez nunca encontraría respuesta. El pasado no podía ser alterado, pero allí, en ese momento de vulnerabilidad y revelación, yacía la posibilidad de un nuevo comienzo, aunque el camino por delante fuera incierto. Carmen, aún luchando por envolver su mente en la enormidad de lo que se había revelado, sabía que el camino por delante sería difícil. La verdad había salido a la luz, pero aceptarla y aprender a lidiar con sus implicaciones requeriría tiempo y, tal vez, más coraje del que ella imaginaba tener. El reencuentro había comenzado a desatar los nudos del pasado, pero aún quedaba mucho por entender y perdonar antes de poder avanzar verdaderamente. Con el sol poniéndose sobre Sonora, pintando la casa de Carmen con tonos suaves de naranja y rosa, el peso del día comenzaba a hacerse sentir. El encuentro había llegado a su fin, dejando un silencio cargado de reflexión e incertidumbre. Carmen, sentada sola en la cocina, donde tantas conversaciones familiares habían tenido lugar, ahora enfrentaba un torbellino de emociones desencadenadas por la conversación con Daniela y Roberto. Las revelaciones del día habían vuelto a abrir viejas heridas que Carmen creía haber cicatrizado hace mucho tiempo. Descubrir que la separación entre ella y Roberto se basaba en mentiras y manipulaciones, particularmente por parte de su propia madre, era una verdad difícil de aceptar. Recordaba el dolor agudo que sintió al creer que Roberto la había abandonado cuando más lo necesitaba, un dolor que había moldeado gran parte de su vida y sus decisiones desde entonces. Ahora, enfrentada a la realidad de que todo podría haber sido diferente, Carmen se encontraba en una batalla interna entre el amor que aún sentía por Roberto, un amor que nunca había desaparecido por completo, y el resentimiento por décadas de sufrimiento causadas por un cruel engaño. Su madre, la persona en quien confiaba y amaba incondicionalmente, había sido la arquitecta de ese dolor, una revelación que sacudía los cimientos de su existencia. La noche avanzaba y Carmen seguía inmersa en sus pensamientos, reviviendo momentos del pasado con una nueva perspectiva, cuestionando cada recuerdo y cada decisión. La complejidad de sus sentimientos hacía difícil para ella imaginar un camino a seguir. ¿Cómo podría perdonar a Roberto, incluso sabiendo que él también había sido víctima de las circunstancias? ¿Y cómo podría enfrentar la realidad de que su propia madre había sido la causa de tanto sufrimiento? Sabía que el perdón era un proceso complicado y doloroso, especialmente cuando las heridas eran profundas y antiguas. Se preguntaba si alguna vez sería capaz de mirar a Roberto y a su madre sin sentir la sombra de la traición que había oscurecido tantos años de sus vidas. Sin embargo, en medio de la tormenta de emociones, un rayo de esperanza comenzaba a brillar. La presencia de Daniela, el fruto del amor entre ella y Roberto, era un recordatorio vivo de que no todo estaba perdido. Daniela había sacado la verdad a la luz y con ella, la posibilidad de sanación y reconciliación. Carmen comenzaba a darse cuenta de que, aunque el pasado no pudiera cambiarse, el futuro aún estaba en sus manos. La lucha de Carmen para procesar las revelaciones y encontrar espacio en su corazón para el perdón sería larga y llena de desafíos. Pero esa noche, mientras la última luz del día desaparecía en el horizonte, se hizo a sí misma una promesa silenciosa de intentarlo. Por Daniela, por ella misma y por la oportunidad de un nuevo comienzo, Carmen estaba dispuesta a embarcarse en la difícil jornada del perdón, un paso a la vez, entre el amor que nunca había muerto y el dolor que ahora buscaba dejar atrás. En los días posteriores al tumultuoso reencuentro en Sonora, la vida de Daniela, Carmen y Roberto entró en un periodo de delicado ajuste. El impacto inicial de las revelaciones dio paso a una compleja red de sentimientos y a un esfuerzo conjunto por sanar las heridas dejadas por el pasado. Cada uno de ellos, a su manera, buscaba formas de reconectarse y redescubrir los lazos que los unían, a pesar de los años de separación y malentendidos. Daniela se encontraba en el centro de esta tarea hercúlea, actuando como puente entre su padre y su madre. Con Roberto, inició el camino para construir la relación que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar. Las conversaciones entre padre e hija, inicialmente titubeantes y llenas de silencios reflexivos, gradualmente se volvieron más profundas y significativas. Daniela descubrió historias de su familia que nunca había conocido, escuchando con fascinación sobre los sueños y desafíos de Roberto, su vida antes y después de la separación de Carmen. Para Roberto,
Cada momento con Daniela era precioso, una oportunidad de recuperar el tiempo perdido y estar presente en la vida de su hija. Con Carmen, el proceso de reconciliación era más complejo. Las revelaciones habían sacudido profundamente a Carmen, obligándola a confrontar no solo su dolor, sino también sus sentimientos hacia Roberto y la traición que creía haber sufrido. Daniela, con paciencia y comprensión, se ofreció como oyente y consejera, alentando a su madre a abrirse sobre sus sentimientos y considerar la posibilidad de perdón y entendimiento. Poco a poco, Carmen comenzó a compartir más de su corazón con Daniela, revelando sus esperanzas, arrepentimientos y el amor que, a pesar de todo, nunca había desaparecido por completo. La presencia de Daniela no solo proporcionó un terreno común para Carmen y Roberto, sino que también ayudó a suavizar las tensiones en sus interacciones. Aunque inicialmente tensas, las reuniones entre Carmen y Roberto comenzaron a volverse menos cargadas, a medida que ambos se esforzaban por superar el pasado y reconocer los errores y malentendidos que los habían separado. A través de diálogos difíciles y momentos compartidos, empezaron a redescubrir a la persona que cada uno había amado, y a vislumbrar la posibilidad de una nueva relación, construida sobre las bases del entendimiento y el respeto mutuo. Este periodo de ajuste estuvo marcado por avances y retrocesos, por momentos de alegría compartida y de profunda tristeza. Sin embargo, cada pequeño progreso en la relación entre Daniela, Carmen y Roberto sirvió como recordatorio del poder del amor y la familia, y de la capacidad de sanar las heridas más profundas. Para Daniela, ver a sus padres comenzar a reconciliarse con su propia historia fue una fuente de esperanza y determinación, una señal de que, a pesar de los desafíos, podrían encontrar un camino para avanzar, unidos por los lazos que los unían. A medida que los días se convertían en semanas, la casa de Carmen en Sonora se convirtió en el escenario de un delicado proceso de curación y descubrimiento. Daniela, con su determinación inquebrantable de volver a tejer los lazos que unían a su familia, se encontró en medio de un complejo laberinto de emociones y verdades ocultas. El periodo de ajuste estuvo marcado por conversaciones difíciles, silencios reflexivos y, ocasionalmente, lágrimas que lavaban años de malentendidos y dolor. Una tarde particularmente reveladora trajo a la luz más piezas del rompecabezas que era el pasado de Carmen y Roberto. Sentados juntos en la sala de estar, con el aire cargado de una expectativa tensa, Carmen comenzó a relatar una historia que hasta entonces había mantenido oculta, incluso de Daniela. La abuela de Daniela, la matriarca de la familia, desempeñó un papel crucial en los eventos que llevaron a la separación de Carmen y Roberto. Con una fuerte influencia sobre la familia y opiniones firmes sobre el futuro de Carmen, no veía con buenos ojos la relación de su hija con Roberto, un hombre de otra ciudad, con otra vida. En su afán de proteger a Carmen, como creía estar haciendo, la abuela manipuló las circunstancias, haciendo que Roberto creyera que Carmen había elegido seguir adelante sin él. Carmen, al descubrir la verdad años después, se sintió traicionada por su propia madre, un dolor que eligió llevar en silencio, temiendo desestabilizar aún más los frágiles cimientos de su vida y la de Daniela. El peso de este secreto, y la revelación de que su abuela había sido la arquitecta de su sufrimiento, dejó a Daniela aturdida. Sin embargo, en lugar de permitir que esta nueva verdad los separara aún más, la familia encontró en ella un motivo para unirse aún más fuertemente. Las lágrimas derramadas esa tarde no fueron solo de tristeza, sino también de liberación. La verdad, por más dolorosa que fuera, les ofreció a cada uno una comprensión más profunda de los sacrificios y las elecciones hechas en nombre del amor y la protección. Por primera vez en muchos años, Carmen, Daniela y Roberto compartieron un sentimiento de unidad, una convicción renovada de que juntos podrían comenzar a deshacer las ataduras del pasado. Este momento de vulnerabilidad y apertura marcó un punto de inflexión para la familia. Comenzaron a ver el valor incalculable del perdón, no solo como un medio para olvidar los dolores pasados, sino como una manera de reconstruir y fortalecer sus lazos. La jornada de curación estaba lejos de terminar, pero ahora, armados con la verdad y un renovado sentido de propósito, Carmen, Daniela y Roberto se sentían listos para enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. La revelación sobre el papel de la abuela de Daniela no solo arrojó luz sobre las sombras del pasado, sino que también allanó el camino para un futuro donde la unión de la familia se convertía en su mayor fortaleza. El amanecer en Sonora trajo consigo una luz suave que se extendía por las calles de la ciudad, acariciando gentilmente la casa donde la familia Morales González comenzaba a tejer los hilos de un nuevo comienzo. Los días que siguieron a las revelaciones sobre el papel de la abuela en la separación de Carmen y Roberto estuvieron impregnados de una atmósfera de reflexión, gradualmente, de renovación. La casa, que antes resonaba con el silencio de lo no dicho,
ahora vibraba con conversaciones que buscaban sanar viejas heridas y construir puentes hacia el futuro. Carmen, Daniela y Roberto se encontraban navegando en un territorio desconocido, donde el perdón y la aceptación comenzaban a echar raíces en medio de las ruinas del pasado. Las mañanas estaban marcadas por cafés compartidos en la cocina, donde historias eran contadas y escuchadas con corazones abiertos, y las noches se despedían con la promesa silenciosa de un mañana mejor. Daniela, en particular, fue testigo de la transformación de su familia con una mezcla de orgullo y humildad. La decisión que había tomado, impulsada por la necesidad de conocer su propia historia, había desencadenado una cadena de eventos que finalmente guió a su familia de regreso una a la otra. Veía en sus padres individuos marcados por la vida, pero ahora también dispuestos a perdonarse y redescubrirse, no solo como exparejas, sino como personas unidas por el amor incondicional hacia su hija. Roberto, cuya vida había sido marcada por la ausencia de Carmen y Daniela, encontró en Sonora no solo el camino de regreso a su familia, sino también a sí mismo. El reconocimiento del valor del perdón y la aceptación resultó ser un bálsamo para las heridas que había llevado durante tantos años, permitiéndole mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Carmen, por su parte, enfrentaba el desafío de reconciliar el amor que aún sentía por Roberto con el dolor de las décadas perdidas. Poco a poco, comenzó a ver la belleza en la imperfección de sus historias entrelazadas y la fuerza que podía encontrarse en la vulnerabilidad y el perdón. La jornada de la familia Morales González hacia un nuevo amanecer estuvo marcada por momentos de alegría genuina y de tristeza compartida, cada uno contribuyendo a la construcción de un nuevo capítulo en sus vidas. Juntos, comenzaron a entender que, aunque el pasado no podía ser alterado, el futuro aún estaba en sus manos, listo para ser moldeado con amor, comprensión y el coraje de seguir adelante. Daniela, observando a su familia reunida, reflexionaba sobre el impacto positivo que su búsqueda de la verdad había generado. Se dio cuenta de que al enfrentar los fantasmas del pasado, habían desbloqueado la puerta a un presente donde el amor y la conexión florecían, y a un futuro donde, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. Era un nuevo amanecer para la familia Morales González, un amanecer lleno de promesas y posibilidades infinitas. A medida que el crepúsculo envolvía Sonora, una suave luz dorada se derramaba sobre el jardín de la casa de Carmen, ahora transformado en el escenario de una celebración íntima pero profundamente significativa. La familia Morales González, acompañada de algunos amigos cercanos y vecinos que se habían convertido en parte de su jornada, se había reunido para marcar el inicio de una nueva era en sus vidas. En el centro de esta reunión había una mesa elegantemente decorada, adornada con flores silvestres que reflejaban la belleza y la resiliencia del desierto circundante. La comida, preparada con cariño por Carmen y Daniela, era una fusión de sabores que contaban historias de tradiciones y nuevos comienzos. El aire estaba lleno de risas y conversaciones animadas, pero, más importante aún, con una sensación palpable de amor y unión. A medida que la noche avanzaba, Roberto se levantó, pidiendo silencio con un gesto de mano. Todos los ojos se volvieron hacia él, la expectativa flotando en el aire. Con una voz cargada de emoción, Roberto comenzó a hablar, sus palabras tejiendo el cierre de un capítulo tumultuoso y la promesa de un futuro brillante. Esta noche, comenzó, mirando primero a Carmen y luego a Daniela, celebramos más que un nuevo comienzo. Celebramos el poder del amor, la verdad y el perdón. El camino hasta aquí no ha sido fácil, y los desafíos que enfrentamos han dejado cicatrices que, en muchos sentidos, nunca desaparecerán por completo. Pero estas mismas cicatrices son testigos de nuestra fuerza y nuestra capacidad de superar la adversidad. Hizo una pausa, recogiendo sus emociones antes de continuar. Carmen, Daniela, ustedes son la luz de mi vida. Lo que viví lejos de ustedes me enseñó el valor incalculable de la familia y del amor. Por eso, hago una promesa, aquí y ahora, ante todos los que nos son queridos, dedicaré cada día que me queda para asegurar su felicidad y construir un futuro donde el amor y la unión prevalezcan por encima de todo. Lágrimas brillaban en los ojos de muchos de los presentes, conmovidos por la sinceridad y profundidad del compromiso de Roberto. Carmen, con lágrimas propias rodando por las mejillas, se levantó y se unió a Roberto, agarrando su mano con fuerza. Daniela, emocionada, se unió a ellos, completando el círculo de amor que habían forjado juntos. La celebración continuó bajo el manto estrellado del cielo de Sonora, pero para Carmen, Daniela y Roberto, ese momento representaba algo mucho más significativo que la llegada de otra noche. Representaba la afirmación de que, a pesar de las adversidades y dolores del pasado, la esperanza y la redención no solo eran posibles, sino que ya estaban manifestándose en sus vidas.
La luz de Sonora, esa noche, brillaba con más intensidad, reflejando la luz renovada en sus corazones, un símbolo de un nuevo comienzo, de posibilidades infinitas y del poder transformador del amor.